La juventud siempre ha sido el motor del cambio en la historia humana, y en el último siglo tenemos ejemplos de sobra para demostrarlo. Los jóvenes han estado en primera línea de episodios tan decisivos como el fracaso de mayo del 68, las protestas contra el tardo comunismo en los años 80, las revueltas de las primaveras árabes o, para quien nos vea desde España, el 15M. Y resulta que hoy ha llegado la hora de escribir un nuevo capítulo en la historia de los levantamientos juveniles, porque finalmente, tras mucho boomer diciendo que las buenas generaciones no luchan por nada, parece que la generación Z ha despertado. En el vídeo de hoy responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué son las protestas de la generación Z? ¿Qué es lo que busca la juventud de los países donde se están dando? ¿Qué leches tiene que ver One Piece con todo esto? Pues quédate que en el vídeo de hoy te lo vamos a explicar todo. Antes de nada, por si hay algún despistado, vamos a aclarar qué es la generación Z. Se conoce así, o también como Centennials, a quienes nacieron aproximadamente entre mediados de los 90 y principios de los 2010. Es la primera generación completamente digital. Ha crecido conectada a Internet, a las redes sociales y a una cultura global compartida. Desconfía de las estructuras tradicionales y ha desarrollado una fuerte conciencia de crisis climática, económica y política, lo que ha marcado su forma de entender el mundo. Una generación que no aprendió a aspirar al éxito, sino a sobrevivir al fracaso. Ahora bien, ¿por qué estamos diciendo que la generación Z ha despertado? Pues resulta que en distintos países, y casi al mismo tiempo, durante 2025, ha estallado una ola de protestas juveniles que está sacudiendo el panorama político de arriba abajo. Estas movilizaciones, conocidas como las revueltas de la Gen Z, no tienen líderes ni coordinación formal. Son más bien un pulso generacional que nace de una experiencia común compartida por millones de jóvenes en todo el planeta. ¿Y en qué países han surgido? Pues en lugares tan diferentes como Nepal, Indonesia, Kenia, Marruecos, Filipinas, Perú o Madagascar. Como podéis ver, gran parte de los países donde se están dando son asiáticos, algo que comentaremos después. En todos estos sitios el aire de rebelión es muy común, aunque la chispa que encendió todo es muy distinta. En Nepal fue la censura digital. En Marruecos, el contraste entre megaproyectos y precariedad social. En Perú, las reformas de las pensiones que golpean directamente a los jóvenes. En Madagascar, la chispa fueron los cortes prolongados de luz y agua. En Kenia, los impuestos a productos básicos. En Indonesia, la indignación ante los privilegios de la élite parlamentaria. Y en Filipinas, un escándalo de corrupción a gran escala. Vamos a sacar la lupa y a mirar con mayor profundidad lo ocurrido en cada uno de estos países. En septiembre de 2025, Nepal se convirtió en el epicentro de la ola Gen Z, cuando el gobierno decidió bloquear las redes sociales más populares, lo que para miles de jóvenes fue la gota que colmó el vaso. Lo que en otras épocas habría quedado en simples quejas en la calle se organizó en cuestión de horas a través de los servidores de Discord del país. En un abrir y cerrar de ojos, las protestas se extendieron por todo Nepal y estallaron disturbios a gran escala. El parlamento en Katmandú fue incendiado y las residencias de varios políticos atacadas. Al tema de la censura digital se le sumó el hartazgo por la corrupción y el nepotismo, sobre todo por la ostentación de lujos de los llamados Nepo Babies, básicamente hijos de políticos que presumían de su riqueza en redes sociales. En total hubo más de 70 muertos y cientos de heridos. El primer ministro Sharma Oli dimitió y tuvo que huir del país. Lo más sorprendente fue lo que vino después, un gobierno interino con una ex jueza al frente, propuesta directamente por los jóvenes a través de foros online. La revolución Gen Z nepalí no solo tumbó un gobierno, se convirtió en el ejemplo que inspiró a otros movimientos juveniles en todo el mundo. También en septiembre un colectivo llamado Gen Z 212 canalizó el descontento de una generación entera en Marruecos. El desencadenante fue el contraste entre los miles de millones invertidos en el pelotazo urbanístico para el Mundial 2030, ya sabéis, estadios, trenes de alta velocidad, aeropuertos, que contrasta con el abandono de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Con un 35% de desempleo juvenil y más de la mitad de los jóvenes soñando con emigrar, la juventud marroquí sacó pancartas a la calle con el lema «Tenemos estadios, pero ¿dónde están los hospitales?». La fuerza del movimiento obligó al primer ministro Aziz Akanouch a salir a hablar y ofrecer diálogo, aunque muchos manifestantes ya pedían directamente su renuncia. Ojo, porque Marruecos no vivía un estallido de este calibre desde las protestas del Rif y la primavera árabe local. En Perú, en el mismo mes de septiembre, las calles de Lima se llenaron de jóvenes que ya no estaban dispuestos a aguantar más. El detonante fue una reforma que obligaba a cotizar en un fondo privado de pensiones, algo que generó un cabreo enorme en un país donde la confianza en las instituciones es la justita. A esto se sumaron las denuncias de extorsiones y violencia contra los transportistas, a las que el Estado no respondía. Hubo manifestaciones, enfrentamientos con la policía, y en medio de todo este caos también se llevó a cabo el asesinato de MC Carney, un joven rapero muy popular en la escena limeña que había denunciado la precariedad y la corrupción en sus letras. Su asesinato lo convirtió en un mártir instantáneo.
En Madagascar la cosa se salió de madre por los recursos más básicos, agua y electricidad. Después de meses con cortes de más de 12 horas al día, miles de jóvenes salieron a la calle en el archimencionado mes de septiembre de 2025. Lo que empezó como una protesta por servicios básicos se transformó en un desafío abierto al poder. Las multitudes pidieron la renuncia del presidente Andry Rajoelina y la disolución de las instituciones. El gobierno respondió con toque de queda y represión. Hubo más de 20 muertos y más de un centenar de heridos. La presión fue tan intensa que Rajoelina anunció la disolución del gobierno, pero ya era tarde. El ejército intervino, dio un golpe de estado y días después el presidente huyó al exilio. La revuelta malgache es uno de los ejemplos más claros del poder de estas nuevas movilizaciones juveniles. Cuando prenden, no hay quien las frene. En Kenia, país considerado hasta hace poco un modelo de estabilidad en África Oriental, el movimiento Gen Z empezó a tomar forma en 2024. El detonante fue una reforma fiscal que subía impuestos a productos básicos como alimentos, combustibles y servicios digitales. Para una generación que ya vivía en una situación de enorme precariedad, fue el colmo. A través de las redes sociales, los jóvenes coordinaron marchas en más de la mitad del país. La represión del gobierno fue brutal. Al menos 60 personas murieron durante las marchas y cientos fueron arrestadas. Aún así, el presidente William Ruto tuvo que dar marcha atrás y retirar la ley. Y aunque luego trató de deslegitimar al movimiento llamando a los niños malcriados, la juventud keniana ya había demostrado que tiene poderes para cambiar las cosas. En agosto de 2025, Indonesia vivió uno de los estallidos más fuertes de su historia reciente. Todo empezó con un aumento descomunal de los beneficios parlamentarios, aprobado mientras millones de jóvenes lidiaban con el coste de la vida. La muerte de un repartidor durante una carga policial encendió la mecha. Las protestas se extendieron a 32 provincias, dejando 10 muertos y más de 5.000 detenidos. El gobierno recortó privilegios y remodeló su gabinete, pero la desconfianza quedó sembrada. En Filipinas el escándalo lo destapó el propio presidente. 1.800 millones de dólares destinados a obras contra inundaciones habían desaparecido por corrupción. Y para un país golpeado cada año por tifones, fue la gota que colmó el vaso. Miles de jóvenes salieron a las calles de Manila y otras ciudades para exigir justicia. Hubo más de 200 detenidos y aunque el presidente anunció investigaciones, la paciencia juvenil con la corrupción estructural parece agotada. Ahora bien, aunque estas protestas han ocurrido en 2025, ¿hay algún antecedente? Pues la realidad es que sí, todas estas protestas guardan un enorme parecido con otras protestas que han ocurrido en años anteriores. De hecho, se podría decir que se han ido gestando, como si de un laboratorio se tratase, en las protestas de lo que se ha comenzado a llamar la primavera asiática. De eso estamos preparando un vídeo en el canal. Pero, ¿qué es la primavera asiática? Bueno, es el movimiento que engloba varias protestas, como las protestas de Hong Kong de 2019 y 2020, las protestas en Tailandia de 2020, las protestas en Myanmar en 2021 tras el golpe militar, ya sabemos que allí hay una guerra civil, también las protestas en Sri Lanka en 2022 por la crisis económica, las protestas en Irán de ese mismo año tras el asesinato de Mahsa Amini y las protestas en Bangladesh de 2024. Si alguien tiene alguna duda de por qué estas protestas de la generación Z se dan particularmente en Asia, únicamente tiene que mirar los gráficos de las pirámides demográficas de los países asiáticos de los que hablamos y compararlos con otros. Ya sabéis, para hacer la revolución se necesita gente joven. Todas estas protestas sumadas a las de 2025, aunque muy diferentes entre sí y en algunos casos ya no limitadas únicamente a Asia, comparten un conjunto de rasgos comunes que las conectan entre sí y les dan coherencia como fenómeno global. ¿Y cuáles son estos rasgos? Bueno, en primer lugar son movimientos impulsados por jóvenes, como decimos, generalmente menores de 25 años, que se identifican como parte de una misma generación y actúan con un fuerte sentido de unidad generacional. Por otra parte, carecen de líderes u estructuras jerárquicas, es decir, funcionan de forma horizontal y muchas veces anónima. Su capacidad de coordinación proviene de las plataformas digitales como Discord, TikTok, Instagram o WhatsApp, lo que les permite organizar movilizaciones tremendas en cuestión de horas y en ciudades de distintas partes del mundo. Además usan VPNs, Telegram o Signal para comunicarse mejor y burlar la censura. No se canalizan a través de partidos políticos o sindicatos tradicionales, sino que buscan incidir directamente en la opinión pública y presionar al poder político mediante la ocupación del espacio público. Comparten también una misma convicción, que los sistemas políticos actuales no responden a sus preocupaciones. Ya sabéis, corrupción, cambio climático, precariedad, falta de oportunidades, y que al percibir bloqueadas las vías institucionales, la protesta se convierte en el único camino viable. Y por último, otra característica común es el uso simbólico de elementos pop culturales globales y también de memes. El caso más destacado es la adopción de la bandera pirata de los sombreros de paja del manga One Piece. Esta imagen asociada a la lucha contra gobiernos opresores en la historia ficticia de la serie se ha convertido en un emblema global de rebeldía juvenil. Se ha visto ondear en marchas de Katmandú, Lima, Yakarta, Manila, Rabat y Antananarivo. En resumen,
La generación Z no confía en los sistemas tradicionales, pero domina las redes, habla un lenguaje global y se mueve a la velocidad de Internet. Y aunque cada país tiene sus propias causas, lo que está emergiendo no es una simple sucesión de protestas locales, sino un patrón mundial de movilización juvenil. Las revueltas Gen Z no van a quedarse en Asia, ya están llegando a América Latina, a África y a cualquier rincón donde haya jóvenes conectados, frustrados y sin voz en los espacios de poder. Puede que no siempre logren cambios estructurales, pero ya están obligando a gobiernos a reaccionar, y eso en sí mismo es poder. La gran incógnita es esta. ¿Será esta ola recordada como una serie de estallidos pasajeros o como el inicio de una generación que reescribió las reglas de la política global? Bueno, dejo esa pregunta para vosotros. Nos vemos en los comentarios y si te ha gustado el vídeo seguro que te va a encantar lo que he hecho con Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca. Un curso de geopolítica para todos vosotros. Se llama La Cumbre y tenéis toda la información en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.